Hola, ¿cómo están? Considerando el talento y la dimensión de la obra de nuestro invitado de hoy, pueden haber muchas maneras para presentarlo. Se trata de un personaje notable de nuestra cultura latinoamericana. Escritor, periodista, ensayista y, si vale el concepto, un cronista de raza. Sobre todo un observador agudo e irónico de ese espectáculo de la vida que se vive en nuestra sociedad. Vamos a tener el gusto de compartir la conversación en Off the Record con el escritor mexicano Carlos Monsiváis, que ha venido a presentar la edición chilena de su libro Nuevo Catecismo para Indios Remisos. Carlos Monsiváis, hijo de madre de religión protestante, fue un buen y diverso lector desde niño. Entre sus lecturas favoritas se incluyeron desde la Biblia y los poemas de Homero hasta Julio Verne y Salgari, pasando por Agatha Christie. En la preparatoria de San Ildefonso se encuentra con amigos como nuestro conocido Sergio Pitol y Luis Prieto, que contribuyeron a esa mirada irónica de las cosas que se acrecentaría con el paso del tiempo. Se inicia temprano en el periodismo juvenil y junto a otro conocido poeta, Luis Emilio Pacheco, inicia su carrera literaria a fines de los años 50 en la revista Estaciones. Entre los maestros de la palabra que lo han marcado en la literatura mexicana se puede mencionar a Alfonso Reyes, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Juan Rulfo y Octavio Paz. Amante del cine, al punto de que una sala del Cine Plaza lleva su nombre, va descubriendo que lo que le interesa registrar en su escritura es tan amplio como el espectáculo de la vida. Así se transforma en lúcido cronista, fascinado por el fenómeno de la sociedad, crítico, agudo del espectáculo social. Su obra es amplia y por tanto imposible de reseñar bien en esta presentación, pero ha realizado antología poética y de crónica. Es autor de libros de corte biográfico, como el dedicado a la figura del polémico Salvador Novo, y de notables libros de crónicas, entre los que podemos señalar Amor perdido, Los rituales del caos, Días de guardar. Monsiváis se ha caracterizado por rastrear e indagar a las manifestaciones más profundas y populares de la cultura mexicana, sin eludir fenómenos masivos como la música y la televisión. Recibió un importante premio por su ensayo Cinturón de Castidad, dedicado a la telenovela. En México ha recibido muchos premios, entre ellos el Javier Villaurrutia y el Nacional de Periodismo. Hace muy poco recibió el premio Anagrama de Ensayo por su libro Aires de Familia, un intento por comprender mejor la cultura y sociedad latinoamericana. En fin, ya dije que somos incapaces de reseñar bien la obra de nuestro invitado. Su presencia es potente en los medios de prensa mexicanos, donde ha tenido una reconocida columna llamada Por mi madre, Bohemios, en el diario La Jornada, y donde además se puede destacar el seguimiento que ha realizado en terreno al fenómeno zapatista. En Carlos Monsiváis se agradece su agudeza e ironía para entrar en cualquier tema. Y ello tiene que ver también con su oralidad, algo que podremos experimentar en esta conversación. Con el último libro, presentado aquí en Chile, no su último libro, Nuevo Catecismo para Indios Remisos, Monsiváis ratifica aquello de que no hay temas vedados ni prohibidos para él. En un minuto comenzamos a saber de Carlos Monsiváis. Bienvenido, Carlos, un real gusto tenerlo en Off the Record. Fernando. Carlos, es difícil apuntar por dónde empezar con usted, porque tenemos tantos temas, pero yo diría, partamos por el principio, por esta que yo describía su literatura juvenil preferida, donde además de la mitología griega y la novela policial aparece la Biblia. No sé si eso tiene que ver con esa capacidad para meterse en este nuevo catecismo para indios remisos. Yo recordaba una conversación con Boloya Teitelbaum acá en Off the Record, en que él nos contaba que la Biblia fue su libro preferido de niño porque era un gran libro de aventuras. ¿Qué es lo que fue a usted la Biblia? No, lo opuesto a lo de mi querido Bolodia, he admirado Bolodia. Para mí la Biblia era el descubrimiento del lenguaje, era el apabullamiento, la incapacidad de tener ante lo que leía otra cosa que no fuera admiración, porque la Biblia que me tocó por la madre protestante, podría agregar por los tíos, los primos, los abuelos protestantes y los bisabuelos protestantes, me tocó la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es uno de los monumentos de la lengua. Entonces, cuando uno a los 6, 7 años empieza a oír un idioma que no está en las conversaciones, que no está en el mundo del cine al que se tiene acceso, que no está en el de la radio, entonces entra de lleno a lo real maravilloso. Para mí lo real maravilloso, el realismo mágico, fue ese idioma, que después volví a encontrar en Darío y en la poesía, pero
en el momento de, cuando en el principio era el verbo y el verbo era Dios y esto era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, es una reverberación idiomática tan portentosa que lo que yo hacía era leer para enterarme de que existía un idioma. A propósito del idioma, te ha hecho antología de poesía. ¿Está allí en la poesía lo más sublime del idioma? Yo creo que lo mejor sí. Yo no concibo, bueno, puede haber 100 años de soledad, o está Pedro Páramo, o no sé, En busca del tiempo perdido, que también es otra gran incursión en la poesía sin ser prosa poética. Aquí es la poesía como atmósfera verbal. Pero no concibo nada que tenga la solidez y que le confiera a una comunidad la noción del esplendor de su manera de decir las cosas como la poesía. Que cada vez que vuelvo a Canto General, por ejemplo, experimento el mismo azoro y la misma estupefacción, o cada vez que leo a Borges. Es decir, yo pienso que sin la poesía el idioma se desvencija, y uno de los graves riesgos de ahora es que la poesía ha perdido su sitio central, y un idioma no jerarquizado por la poesía suele correr riesgos. Ahora, Carlos, lo más notable que nosotros conocemos es su escritura, afortunadamente, porque pese a que vivimos, se dice en un mundo globalizado, tener acceso a los libros de escritores mexicanos o argentinos, sí, es muy difícil, supongo que viceversa igual. Sí. Pero lo que llama la atención en estas crónicas es esa curiosidad inmensa y ese atrevimiento inmenso para meterse en cualquier tema. Esa no es la simple curiosidad del periodista. Puede ser que no, pero yo sí se le atribuyo al periodismo, porque muchos de estas crónicas son de encargo, de fenómenos que en principio no me atraían y que los editores consideran que debo abordarlos, y ya una vez cumplida la tarea periodística pienso que podrían reescribirse para un libro. Claro, elijo solo una parte, porque para la cuantiosísima producción periodística que tengo, lo que está en libro es mínimo, y eso me parece muy bien, porque hay que respetar el libro. Ahora, acá tenemos algunos de estos libros de crónica. Acá está Los rituales del caos, que definió ahí con la presentación como las ceremonias de la debacle ciudadana y política. Dice que se refiere al feroz desorden de la vida mexicana en los espacios del espectáculo de esa sociedad desordenada, una ciudad post-apocalíptica con sus ventajas y horrores. Pero hay en algunas de las crónicas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, hay una que está titulada, un capítulo, La hora del consumo de orgullos, donde el personaje es el campeón mundial de boxeo Julio César Chávez. Sí. Ahora, en el mismo libro hay referencia a otros ídolos populares, llamémoslo así, a Luis Miguel y La hora en desgracia de Gloria Trevi. Y en esa crónica que yo mencionaba, usted dice al comienzo, dice, si algo le queda al nacionalismo es su condición pop. ¿Cuál es el rol que juegan esos ídolos populares en una sociedad como la mexicana? Bueno, son ídolos populares que la mayor parte de las veces son asuntos de obsolescencia planeada, no van más allá de 5, en el máximo 7, 8 años. Juegan el rol de entretener, son el tema de conversación mientras hay tema de conversación, son el motivo de admiración mientras hay cosas realmente